Hechos. Hechos 9. Hechos 9 del 20 al 25, por favor. ¿Lo tienen, hermanos? Dice así la palabra de Dios, yo lo leo, ustedes lo siguen con su vista, por favor. Dice: enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Desde luego ustedes se preguntarán por qué se va a predicar hoy desde el 20, cuando hace 8 días se quedaron hasta el 40. Dentro de 8 días, que es el campamento de los jóvenes, vamos a estar con ellos acompañándolos, y por eso es que mi predicación se está adelantando, pero dentro de 8 días les predicarán sobre la conversión de Pablo, o sea, empezando del capítulo 9. Hoy vamos a ver qué es lo que sucede después de que Pablo tiene este encuentro con Jesucristo en el camino a Damasco, qué es lo que pasa en la vida de Pablo, cómo responde él. Y bueno, el capítulo 9, todo el 9 hasta el 43 nos habla de ese encuentro que tuvo Pablo en camino a Damasco. Dice la Biblia relata que Pablo era un perseguidor de los cristianos, y que en ese momento iba a pedir cartas a Damasco, o iba a Damasco para ir a buscar a todos los cristianos que estaban en Damasco, para traerlos hacia Jerusalén y hacer que los encarcelaran o que los castigaran porque eran cristianos. Y rumbo camino a Damasco es donde tiene ese encuentro personal, ese trato directo con el Señor, y de pronto ese Pedro, que era un acérrimo enemigo del cristianismo, del mismo Jesús, tiene ese encuentro, y entonces ahora, después de perseguidor, se convierte en un defensor de la iglesia, del evangelio. Entonces, para poder entender qué es lo que está pasando aquí, en el versículo 20 dice que enseguida predicaba. ¿De quién nos está hablando? De Pablo, y vamos a entender quién era Pablo. Pablo, su nombre en hebreo es Saúl o Saulo en hebreo. En romano es Paulus o Pablo, que quiere decir, Saulo quiere decir pedido a Dios, y Pablo quiere decir pequeño. Pablo nació en la ciudad de Tarso, de ahí que le decían Saulo de Tarso. Tarso era la capital de la ciudad de Cilicia, que era desde luego toda una comunidad romana, era una parte del sureste de Asia Menor. Sus padres desde luego eran judíos, vivían ahí en Tarso. Saulo nace en Tarso, y por eso es que nosotros conocemos que Saulo dice que él es judío de judíos, pero también tenía la nacionalidad romana. ¿Por qué? Porque por haber nacido en una ciudad que era una comunidad romana, en automático los romanos le daban la ciudadanía de ellos. Entonces, por eso sabemos que él era judío, pero también tenía la nacionalidad romana. Y la ciudad de Tarso era una ciudad grande, era una ciudad principal, y era una ciudad que era muy culta. De ahí que también Pablo, sabemos que fue un hombre preparado en cuestión intelectual, y más adelante en cuestión religiosa. También fue judío de nacimiento, venía de una familia que era una familia acomodada económicamente. También la Biblia nos habla de que Pablo fue instruido a los pies de Gamaliel.
¿Y quién era Gamaliel? Gamaliel era un judío que venía de la tribu de Manasés, y Gamaliel era un doctor de la ley, o sea, un conocedor de la ley, que la conocía de A hasta la Z, era un miembro del Sanedrín, o sea, el que estaba en el Sanedrín era porque realmente conocía bien la ley, porque era gente estudiada. Y fíjense cómo a Gamaliel le decían Rabán, que esa palabra de Rabán significa nuestro maestro. ¿Se acuerdan que es una palabra que se parece a qué? A Rabí, y Rabí quiere decir mi maestro, y a Gamaliel fue el único que le dieron ese título de Rabán, que quiere decir nuestro maestro. O sea, era reconocido por los judíos de que era un hombre sumamente preparado, que era un doctor en la ley. También aprendió, por consiguiente, él tuvo una gran influencia de la cultura judía, de la cultura griega y de la cultura romana. Entonces esto nos habla de una influencia tremenda que él tenía en todo su conocimiento, en toda su formación. Hablaba griego, hablaba hebreo, y bueno, todo esto lo hace toda una personalidad, porque tiene mucha influencia de varias culturas y además un hombre bien preparado, conocedor y hacedor de la ley. Dice la Biblia que ardía en practicar la ley al pie de la letra. Por eso en un texto de la Biblia dice que él es fariseo de fariseos, que él es un hombre irreprensible, que nadie le podía tachar de que no cumplía la ley, porque si en algo era Pablo disciplinado y hacedor, era en cuestión de la ley. También él aprendió a hacer como un oficio tiendas. Era un hombre irreprensible, o sea, vivía la ley que en ese entonces se conocía al pie de la letra, no fallaba en nada, él la llevaba al pie de la letra. Y desde luego era un hombre que era en ese entonces perseguidor de la iglesia. ¿Qué era? ¿Fuerte? Ok, quiero que esta palabra la tengan durante toda la predicación. Era un perseguidor de la iglesia. Y podemos concluir cómo era la personalidad y el carácter de Pablo con esto. Era un hombre inteligente, era un hombre muy preparado, era un hombre que fue culto, era un intelectual en ese momento, era un hombre también perseverante, era un hombre disciplinado, fue un hombre 100% disciplinado, fue un hombre apasionado de todo lo que hacía, de todo lo que él hacía. Se ve que desde, o sea, su formación desde niño así fue, y cuando llegó a conocer al Señor siguió con eso. No es que de pronto el Señor o él lo sacó, es que había sido un hombre formado en esa disciplina y era un hombre apasionado en todo lo que él hacía, era un líder, y también fue un hombre que fue determinado, o sea que dijo, esto quiero, en esto creo, y bajo esa línea él vivió su vida. Desde luego, cuando fue perseguidor de la iglesia, dice la Biblia que él mismo lo dijo, fue por ignorancia, porque no había tenido ese encuentro con el Rey de Reyes, con el Dios del universo. Pero también fue un hombre que en determinado momento mostró un poco de soberbia, un poco de orgullo, pero caminando de la mano del Señor, el Señor lo transformó. Y también fue un hombre valiente, muy valiente, porque a partir de que él conoció al Señor, nada le importó, nada, todo lo tuvo por basura, dice la palabra de Dios, lo dejó todo, y dice que él siguió a la meta, para lo que él fue llamado, para lo que él fue asido, fue hacia ese objetivo. Después de su conversión, bueno, Pablo siguió con esa misma pasión ahora, pero no de qué, no de perseguir a la iglesia, sino ahora de predicar el evangelio. O sea, de un perseguidor, de pronto ahora se hace un discípulo y un defensor de la iglesia, y lo mismo, sigue con esa pasión, con ese ímpetu de predicar el evangelio. Fue un hombre de mucha oración. Si ustedes se fijan en todas las cartas que él escribe, empieza diciendo que él es Pablo, apóstol del Señor Jesucristo, llamado por él, y que siempre él se acuerda en sus oraciones de todas las iglesias, de los discípulos, de la gente que él les ha dado a conocer el evangelio. Fue un hombre consagrado y fue un hombre lleno de fe. O sea, si antes él creía que hacía bien con perseguir a la iglesia y permitir, dar autorización de que los cristianos fueran muertos, ahora con esa misma pasión predicaba el evangelio y servía a Dios, al Dios vivo. Fue un hombre lleno de fe, obediente.
y fue un hombre apasionado por las almas. Esto es muy importante porque, ¿saben? Pablo entendió y conoció el corazón de Dios. O sea, fue un hombre que conoció a Dios de tal manera, tan íntimamente, que pudo tener en su vida, en su mente, en su corazón, la misma carga que Dios tenía por todas las almas que no conocen al Señor. Por eso es que él se dedicó a predicar así y no le importó nada, dejó todo por servir al Señor. Conociendo la vida de Pablo a grandes rasgos y ya enfocándonos al texto que me tocó exponerles, vamos a estudiar el día de hoy 3 evidencias de una verdadera conversión. 3 evidencias de una verdadera conversión. Estamos hablando de la conversión de Pablo y vamos a ver las evidencias que él demuestra de que realmente ese encuentro que él tuvo con Jesucristo en camino a Damasco fue un encuentro que él, de Dios desde luego, fue verdadero, pero que para él cambió su vida, que para él fue impactante, que para él fue un cambio drástico, que para él representó un nuevo nacimiento de verdad y conoció al Dios del universo. La primera evidencia es la predicación, y eso lo vemos en el versículo 20 y 21. Dice: enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Dice aquí, enseguida predicaba a Cristo. Dice la palabra de Dios en todo el capítulo 9, antes de lo que acabamos de leer, que él iba camino a Damasco, de pronto ve una luz que lo deja ciego, lo cega, pero escucha una voz que le dicen: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo, seguramente tirado en el camino, dice: ¿quién eres tú, Señor? Y Jesús le contesta: Saulo, yo soy Jesús al que tú persigues. Y inmediatamente Saulo dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿No? Y ya le dice: bueno, párate, ve a tal lado y ahí se te dirá lo que has de hacer. Y en estos versículos dice que enseguida, después de que él ayunó durante 3 días, estuvo ya en Damasco, lo llevaron a Damasco, estuvo ahí, dice que no comió, que no bebió y que estuvo en ayuno durante 3 días. Pero luego dice ya que estando en Damasco, dice, enseguida predicaba el evangelio y enseguida decía, ahora lo que él decía que antes era el camino, esos que andan en el camino, que son discípulos del camino, ahora él se atrevía a decir que ese camino era el Hijo de Dios. Y fíjense algo interesante, Pablo, acabamos de decir que era un hombre culto, preparado, sin embargo, no, en ese momento él pudo hablar ya de su conversión, contar lo que Dios estaba haciendo en su vida. No esperó, sí se preparó y lo vamos a ver más adelante, pero no enseguida no se inscribió al instituto, no, sino que lo que Dios había hecho ya en su vida en ese momento, esa revelación tan tremenda que él tuvo, inmediatamente la empezó a compartir y ya no dijo el camino, sino dijo Jesucristo es el Hijo de Dios. O sea, él mismo confesó que Jesús era el Hijo de Dios. Y la palabra, cuando aquí dice predicar, la palabra predicar quiere decir publicar, decirlo ampliamente, propagar, clamar con voz clara y fuerte, exhortar y comunicar. O sea que Pablo no se escondió y no dijo, híjoles, a ver si me creen, híjoles, a ver cómo me va ahorita, sino que salió y predicó y proclamó y alzó la voz y dijo, Jesús es el Hijo de Dios. No tuvo miedo, salió y predicó. Por eso aquí dice que enseguida. En el versículo 22 dice, y todos los que le oían, no es cierto, perdón, dice que predicaba en las sinagogas. Entonces sabemos que este lugar de las sinagogas, en este lugar se reunían para oír la lectura de la ley y bueno, en ese entonces era lo que Dios había dado, la ley, pero una ley que nos señalaba el pecado, pero que no nos ayudaba a cambiarlo, a vivir de una forma diferente, que no transformaba. Sin embargo, Pablo aprovechaba cualquier ocasión para predicar y iba a las sinagogas. Y hablaba de Jesús ahora como el Hijo de Dios, decía que Jesús era el Señor, tenía una certeza 100% de que lo que él estaba predicando era real y había ahora vida en su mensaje. Antes él enseñaba la ley, pero ahora lo que él decía tenía vida, porque estaba predicando a un Dios vivo, a un Dios que le había hablado directamente a Pablo, se le había aparecido directamente a él y le había dicho, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo
¿Quién eres, Señor? Bien, entonces, y había vida en su mensaje, y lo que hace rato les comenté, de perseguidor se convierte en un discípulo. Ya no va a perseguir a la iglesia, ahora él va a ser discípulo del Señor. Y no le da miedo hablar, no le da vergüenza qué es lo que van a decir los demás, no le da miedo enfrentarse a lo que se va a enfrentar, simplemente él empieza a predicar la palabra de Dios. En Romanos más adelante, vemos en Romanos 1:16 que él mismo escribe, porque no me avergüenzo del evangelio, que es poder de Dios para salvación, a todo aquel que cree, al judío primeramente y después al griego. Entonces, ¿él qué decía? No me avergüenzo del evangelio. No le importaba hablar y no le importaba pasar lo que iba a pasar. Y bueno, hoy en nuestro día esto, ¿cómo lo aplicaríamos? Si Dios nos dice que una vez que le hemos conocido, que le aceptemos, empecemos a predicar. Pero ¿cómo voy a predicar yo si yo no tengo un testimonio así tan impactante como esta conversión de este hombre, de permitir asesinatos a los cristianos, de perseguir a la iglesia? De pronto se le aparece Jesús y su vida es transformada totalmente. Yo no tengo un testimonio así. ¿Cuántos lo tenemos aquí así que sea impactante, que de pronto, tal vez muy poquitos? ¿De dónde nos sacó el Señor? Lo único que sabemos es que el lugar que a mí me correspondía en la cruz, lo tomó Jesús. Y por ahí puedo decirle a la gente, ¿no?, lo que Él ha hecho en mí. Me ha salvado, me ha hecho nacer de nuevo, me ha dado una vida nueva, me ha perdonado todo lo que he sido, y un día voy a ir a la presencia de Él y voy a vivir la vida eterna. Y a veces nosotros, aún teniendo ya un tiempo en el cristianismo, en el camino del Señor, no podemos decirle, heme aquí. Hoy podríamos decirle que si Jesús le pudiéramos, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Le pudiéramos decir, heme aquí. ¿Sí? ¿Creen que hoy podamos decir, heme aquí, Señor? Y le podamos decir, ¿qué quieres que yo haga? Envíame a mí. Y desde luego también lo que Dios busca son hombres y mujeres dispuestos y disponibles. Y eso es exactamente lo que halló en Pablo. Un hombre dispuesto, con todo el conocimiento que Pablo tenía, de momento no le sirvió para nada. Simplemente, ¿qué es lo que Dios vio en Pablo cuando le dijo, ¿qué quieres que yo haga, Señor? Fue un hombre dispuesto y disponible. Levántate, ve a Damasco y se te dirá lo que vas a hacer. Y fue exactamente lo que Pablo hizo. Estuvo dispuesto y estuvo disponible para cuando el Señor le habló. Y nosotros tenemos que ser obedientes, tenemos que ser valientes y no sentir vergüenza, hermanos. A veces cuando se nos predica aquí, en otras ocasiones nos dicen que seamos cristianos, no de la secreta, ¿no? Porque nadie sabe que somos cristianos, ni en la escuela, ni en el trabajo, en la oficina, ni las vecinas. Nadie sabe que somos cristianos. Y déjenme decirles que cuando uno conoce al Señor, después de un impacto como el que Pablo tuvo, su conversión se notó, su nuevo nacimiento se notó. Y así se tiene que notar en nosotros, hermanos. Entonces no tenemos que tener vergüenza, no tenemos que tener miedo, decir, híjoles, es que ¿qué voy a decir? Es que mi vida es tan cortita o tengo tan poquito en el evangelio, ¿qué voy a compartir? Lo que Dios ha hecho en tu vida, hermano, lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Así seamos jovencitos, adolescentes, tenemos algo que decir. El cristiano siempre va a tener algo que decir. Y mi testimonio, aunque no sea tan grandioso e impactante, solo sé que antes era ciego y ahora veo. Y eso lo puedo decir, lo puedo compartir. Y la pregunta es, ¿somos o no somos discípulos? Y el discípulo es aquel que hace lo que su maestro. Y el maestro que nos ha mandado, id y predicad por todo el mundo, a donde el Señor lo haya puesto, hermano. Y luego, así como Pablo predicaba en las sinagogas, aquí nosotros ¿dónde podemos predicar? En todo lugar, hermanos, en todo lugar, en la escuela, en el trabajo, en el camión, en lo que vamos al mandado, no sé, hay tantas formas de predicar y muchas oportunidades que a veces el Señor nos pone, que salimos a la calle y nunca pensamos qué va a pasar, pero que ahí en la calle a alguien el Señor nos pone para que le podamos compartir. Entonces, aprovechar cualquier oportunidad que Dios nos dé para predicar y compartir nuestra experiencia personal. Dios me ha salvado, Dios me ha dado la oportunidad de un nuevo nacimiento y proclamar a Cristo, así como Pablo decía ahora que ese camino
con él había tenido un encuentro directo, ahora, y que ese camino era de verdad el Hijo de Dios, nosotros también podemos proclamar a Cristo como Salvador. Proclamar a Cristo como Salvador y hablar de lo vimos en la clase de instituto, de su perdón, de su amor, de su gracia, de su misericordia, y que Él, sobre todo que Él ocupó nuestro lugar, porque debiendo estar cada uno de nosotros ahí, habría ahorita, no sé, 150 cruces por aquí afuerita, nada más hubo una, y por su gracia nosotros estamos ahora aquí. ¿Ok? Entonces hablar de quién es Cristo como Salvador, y también quién es Él, que Él es el creador del universo, que Él es el dador de la vida, que Él es el autor de la creación, pero no solo el autor de la creación en un momento dado, sino el que la está sosteniendo, el sostenedor de la creación, porque Él la hizo para Él y por Él fueron hechas todas las cosas, y Él es el que sustenta hoy la creación y nos sustenta a nosotros. Él es el alfa y la omega, Él es el principio y Él es el fin. Y también hablar a la gente de los atributos de Dios, que Dios es omnisciente. ¿Por qué es omnisciente? Porque todo lo sabe. Sabe ahorita lo que estamos pensando, cada uno de los que estamos aquí sabe de mis nervios y sabe todas nuestras intenciones, conoce hasta lo profundo de nuestro ser. También es omnipresente. ¿Por qué? Porque está en cualquier lugar, y así como ahorita estamos reunidos para adorarle, alabarle, en todo el mundo hay gente reunida haciendo exactamente lo mismo, y el Señor se complace en ello. Y es omnipotente, porque es el todopoderoso, porque todo lo puede, porque no hay imposibles para Él. Bien, y en el versículo 21 dice: y todos los que oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. O sea, los que le oían estaban atónitos, quiere decir que estaban asombrados, que estaban maravillados, que estaban como fuera de sí, porque al que antes le tenían miedo, yo me imagino que venía Pablo y era tal su personalidad y todo lo que había detrás de él, que cuando la gente sabía que por ahí venía, tal vez hasta mejor se metían a sus casas, no sé, le abrían paso porque ahí venía Pablo, el perseguidor de la iglesia. Y sin embargo, pues ahora están como diciendo, ahora, como luego decimos aquí, ¿qué le picó a este? ¿Qué mosca le picó? ¿De cuál fumó? Que ahora está hablando de lo que antes él perseguía, ahora él está hablando, él está predicando. ¿Cómo puede ser? Entonces fíjense algo interesante, los hombres que veían esto y que no creían, no estaban atónitos y maravillados por la teología que predicaba Pablo, que era el evangelio, porque ya los otros discípulos lo habían predicado. Lo que les impactaba de Pablo y lo que les tenía así asombrados era su nueva conducta que él tenía. Ya no era ese tal vez blasfemo, ese perseguidor, ese que dice que se metía en las casas y jalaba a los cristianos, ese que consentía y daba su autorización para que apedrearan a los cristianos y todavía le echaran su ropa a los pies de él para decir: hicieron bien, de esta gente no necesitamos aquí, sino estaban impactados por su conducta. Era un asolador. Un asolador es aquel que arrasa, aquel que su único objetivo es destruir. Sin embargo, ahora era un defensor del camino, y todos se preguntaban: ¿qué le pasó a este Pablo? ¿De cuál fumó? ¿Qué? O sea, ¿cómo puede ser un cambio tan drástico, tan repentino? ¿Qué conoció? ¿Qué vino a su vida? Que tuvo este cambio, esta transformación tan tremenda. Y bueno, ahora nosotros lo sabemos porque Dios nos lo ha dejado en su palabra, qué es lo que le ocurrió a Pablo y qué es lo que nos ha ocurrido a cada uno de los que estamos aquí: el nuevo nacimiento. Pablo nació de nuevo. Pablo tuvo un encuentro con el Señor y inmediatamente el Señor lo transformó y tuvo ese nacimiento que todos hemos experimentado. ¿Lo han experimentado, hermanos? ¿Somos nuevas criaturas? Dice 1 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Ese era el asombro de los que estaban alrededor de Pablo, ver que Pablo era alguien nuevo, y no entendían, porque su nacimiento desde luego era un nacimiento espiritual, pero algo le veían, algo extraño, y así también hoy en día a nosotros nos ven, ¿no? Esa
quién sabe qué tiene, pero es fanática, santurrona, y nos tachan de un montón de cosas. Pero lo que no entiende la gente no lo entiende porque dice la palabra de Dios que las cosas espirituales se han de discernir espiritualmente. Lo que sí es que nos ven raros, pero no importa, gloria a Dios, mientras que esa rareza sea por causa del Señor, porque estamos manifestando su carácter. Entonces, cuando hemos nacido de nuevo y somos transformados, esa transformación, hermanos, se debe notar. Todos se deben de dar cuenta que algo ha sucedido en nuestra vida. Todos se deben de dar cuenta que hay algo diferente en nosotros. No van a saber qué es hasta que nosotros podamos hablarles. Pero lo que sí van a saber, que nosotros les podamos decir, es que hemos nacido de nuevo. Y en ese nacimiento con el Señor y ese caminar nuevamente tomados de la mano del Creador, dice la palabra de Dios: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo. No os acomodéis a este mundo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestra entendimiento. O sea, tenemos un nuevo nacimiento y Dios empieza a trabajar en nosotros a través de leer su palabra, a través de reunirnos, a través de orar, renovando nuestra mente. Y entonces la gente empieza a decir: ah, caray, esta piensa medio raro, este piensa medio extraño, y no participa en las cosas que nosotros hacemos. Cuentan chistes colorados y yo veo que él no se ríe, o mejor agarra y se aleja. ¿Se han dado cuenta que este hombre o esta mujer nunca habla con majaderías? O sea, la conversión no es una conducta externa de boca para afuera. Acuérdense, lo acabamos de decir, metamorfosis es un cambio que va de adentro hacia afuera, y desde luego ese cambio de adentro se externa, se nota, se ve, y es lo que le había pasado a Pablo. Y bueno, de nuestra forma de hablar. Y algo importante, si algo le va a impactar a la gente que no se conoce a Cristo, es nuestra obediencia. Tenemos que ser congruentes, que lo que hablamos, que lo que pensemos es lo que vivamos conforme a la palabra de Dios. Si algo le impacta a la gente que no conoce al Señor, es que seamos congruentes, es que obedezcamos al Señor y que nos vean de veras. Este dice que es cristiano porque sigue a Cristo, dice que Cristo es su maestro, que Él es su discípulo y que Él hace como Cristo dice. Y la verdad es que yo sí creo en eso, o sí le creo, porque lo veo viviendo conforme, o sea, Él es diferente, Él vive realmente conforme su maestro le ha enseñado. Por eso les digo que la conversión se debe notar. Y aunque estemos expuestos, la gente se va a dar cuenta que no corremos la misma carrera. Dice en 1 Pedro 4:4: a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. O sea, nos van a poner un montón de apodos, como todos lo sabemos, nos van a criticar, nos van a juzgar, nos van a dejar de hablar, nos van a hacer a un lado, pero no importa, mientras que nos hagan de a un lado o nos etiqueten cuando sea, porque predicamos la palabra de Dios, porque somos congruentes con la palabra de Dios, porque obedecemos la palabra de Dios. La segunda evidencia, hermanos, está en el versículo 22 y 23, que dice: pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. En el versículo 20 dice que Jesús era el Hijo de Dios. Ahora acá dice que Jesús es el Cristo. O sea, él estaba plenamente convencido de ahora en quién creía, y estaba convencido de que Jesús era Dios y de que Jesús era el Hijo de Dios y que Jesús era el mismo Dios. Y la segunda evidencia es compromiso, que está en los versículos 22 y 23. Y cuando nos habla aquí de compromiso, habla de un gran esfuerzo que Pablo hacía. Dice: pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos. Como mencioné anteriormente, no le importó lo que él iba a pasar al predicar el evangelio, al convertirse ahora de un perseguidor a un discípulo, a un predicador. Y bueno, desde luego hizo un esfuerzo por predicar el evangelio y se enfrentó a muchos obstáculos, hermanos. Entre ellos está la incredulidad, el primer obstáculo, la incredulidad a su persona,
porque nadie creía en él. O sea, lo oían predicar, pero no quiere decir que sí se convirtieran y creyeran al 100%. Lo primero es que estaban juzgando a su persona, como si antes mataba, ahora nos viene a decir que Jesús y que es el Hijo de Dios. El primer obstáculo al que se enfrentó fue la incredulidad a su propia persona y desde luego a su mensaje. Hubo crítica, seguramente fue señalado, fue criticado. Sí, primero muy malo, perseguidor, asesino, y yo era muy santito, ¿no? Como si nada hubiera hecho, cosa que también en nuestros días así nos dicen. Se enfrentó a una gran oposición, porque con todo que ya mucha gente había oído del evangelio, no todos creían. Viene Pablo y viene con el mismo evangelio, un hombre más preparado, que tiene acceso a niveles más altos, pero predicando también desde los gentiles más bajos hasta los niveles más altos, y sin embargo sigue encontrando oposición, peligro inminente de muerte. Siempre que él predicó el evangelio, más bien por causa de que él predicó el evangelio, siempre estuvo expuesto a la muerte. Y hubo momentos en donde por poco él mismo dice: yo creí cuando naufragó que de ahí ya no salía. Creyó firmemente de que él iba a morir ahí. Sin embargo, con todo, él siguió adelante. Dice que por conveniencia no cambió su mensaje, o sea, él no dijo: no, ya vi que esto me va a traer problemas. La verdad es que creo que yo estaba mejor antes de conocer al Señor que ahora. La verdad, no voy a enfrentarme con todos estos religiosos, con todos estos líderes. ¿Para qué? ¿Qué caso tiene? Sino que ese encuentro con Dios lo transformó de tal modo que no le importó, sino, dice más adelante, predicar a Cristo y a crucificado y resucitado. Y también dejó, entre los obstáculos, o si le podemos llamar así, es que él dejó todo por seguir a Cristo. Tal vez dejó sus posesiones, dejó su posición, que ya vimos era un hombre de una familia acomodada. También dejó a su familia, dejó su confort por predicar el evangelio. Esto nos habla de que Pablo estuvo dispuesto a pagar el precio del discipulado, el precio de seguir al Señor. Dios no ha dicho que es fácil seguirlo, que Él ya hizo lo más difícil, es cierto, mandó a su Hijo a morir por nosotros, pero que también nosotros tenemos que esforzarnos y tener un compromiso con Él, también eso es cierto. Entonces Él pagó el precio del discipulado. Su único objetivo que Él tenía en mira, nada le importaba. Dice que no miraba ni a un lado ni al otro, no volteaba para atrás a ver y a despedirse de todo aquello que Él había dejado, sino miraba al frente, siempre al frente, siempre al frente. Dice en Hechos 20:24: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida, con tal que acabe mi carrera con gozo para el ministerio que recibí. O sea, no le importaba nada. Lo único que él tenía en la mira era a Jesús, el autor y consumador de la fe, y él quería cumplir cabalmente con ese llamado que Dios le había dado. Y bueno, hoy, hermanos, el ministerio sigue siendo igual. El ministerio representa una gran responsabilidad y un gran compromiso para nosotros los que hemos aceptado al Señor Jesús. Y en la mañana la hermana que dio el devocional tocó algo de esto. Y el ministerio es gran compromiso, gran responsabilidad, pero también hay momentos, como ella nos decía, que llega a él el desánimo. Y nosotros somos bien fácilmente desanimables, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando queremos predicar el evangelio o le compartimos a una persona, la primera es que si nos rechazan, nos metemos así como las tortugas así en nuestra concha y ya no queremos volver a predicar porque sentimos que nos han rechazado a nosotros, y no es así. Yo tengo que predicar. Imagínense Pablo, todo lo que pasó, el mismo Señor Jesús, y no se cayó, siguió hablando y cumpliendo su ministerio. Entonces, no desanimarnos ante el rechazo, no desanimarnos ante la burla. ¿A quién le han hecho burla en su trabajo, en la escuela? Le han puesto un apodo: santurrón, mojigata, María de no sé dónde, ¿sí? Hermanita, santos apodos que nos pueden poner. Tenemos que no desanimarnos por la burla,
porque finalmente no se burlan de mí, ni se burlan de cada uno de nosotros, se están burlando y están rechazando al Señor. Y aguas, porque nosotros no tomamos ni hacemos un juicio cuando rechazan la palabra de Dios, pero Dios sí. Cuando viene la palabra a alguien y alguien la rechaza abiertamente, dice la palabra de Dios que ya ha sido condenado mientras no acepte el evangelio. Entonces no tenemos que sentirnos y no tomarlo personal. No es a mí a quien me rechaza ni a ustedes, es nuevamente a Dios. Tenemos que despojarnos de nuestro miedo. Siempre estamos con miedo, diciendo es que no estoy preparado, es que a lo mejor digo algo que no está bien, es que voy a pasar una vergüenza. No, hermanos, tenemos que quitarnos el miedo y no tener miedo al compromiso ni a la responsabilidad. Saben que dentro de nuestra cultura, en la cultura mexicana, somos muy reacios a sentir que tenemos un compromiso y que ese compromiso va a demandar de nosotros que dejemos muchas cosas y que nos vertamos a ese compromiso a trabajar, y casi no nos gustan las responsabilidades y si no, véanlo en sus casas y luego también aquí en la iglesia, ¿no? Cuando nos hacen un llamado para maestros se necesita, pues a veces nada más nos volteamos a ver y a ver quién alza la mano, ¿no? Pero el ser hijo de Dios, el haber experimentado el nuevo nacimiento, nos lleva a tener ahora un compromiso mío con el Señor, ¿ok? Y entonces no tengamos miedo al compromiso, hermanos, porque Dios nos ayuda y Dios nos capacita. Acuérdense lo que les dije hace rato, Dios busca gente dispuesta y disponible, nada más. Lo demás Él lo va a hacer con cierta preparación. El costo es muy alto. Allá atrás tenemos la biografía de esta Cintia y de los que están como misioneros. El costo es alto de seguir a Cristo. Ella decidió irse de misionera y está en la India y dice que está muy difícil y dice que como mujer sola, como misionera, está expuesta a un montón de peligros, pero que ella es fiel y el Señor hasta ahorita la ha sustentado. Tenemos que perder el miedo a dejar nuestra zona de confort, a salir y decir, no, pues es que aquí estoy ahorita en mi casita, aquí nadie me molesta, mis papás ya son salvos, mi familia es salva, los demás pues que busquen al Señor como yo le hice. Y no, tenemos que sentir misericordia por la gente y salir de esa zona de confort. Y un gusto por seguir viviendo, a veces un gusto siendo cristianos, tenemos un gusto por seguir viviendo en la carne. Y tenemos miedo a dejar eso. Es que todavía nadie lo sabe, pero yo todavía acaricio esto que me gusta, que yo sé que al Señor no le agrada, pero todavía no lo puedo dejar. Y no es que no lo pueda dejar, es que no lo quiero dejar y no lo quiero entregar. Entonces, no seguir viviendo en la carne. Y nuestra respuesta ante eso es que no confiamos en Dios. Creemos que las palabras que yo necesito ser sabia, saberme la Biblia así de memoria para poderle compartir a alguien. Sí es cierto que tenemos que memorizar la Biblia, no voy a decir que no, pero no quiere decir que Dios está esperando que yo sea una erudita para poder compartir lo que Dios ha hecho en mi vida. Aquí vemos a un Pablo que dice que inmediatamente empezó a predicar del evangelio y no predicamos y mejor preferimos callarnos, y nos callamos ante necesidades tremendas que nosotros estamos viendo en los vecinos, en las vecinas, en la oficina, divorcios, hijos rebeldes, y preferimos callarnos. Pues hay que busque ayuda, no sé, pero yo no le puedo compartir. A veces pensamos, ¿cómo si yo también estoy en necesidad voy a irle a decir, mira, Jesús te puede ayudar, si mira cómo estoy yo? Y Dios no nos ha llamado a eso, porque no voy a predicar mi palabra ni mi necesidad, voy a predicar la palabra de Dios. Y dice que la palabra de Dios es que viva y eficaz y más cortante que todas estas. Y que Dios dice que también que su palabra nunca vuelve vacía. Entonces prediquemos, hermanos, y no ser insensibles a las necesidades, y debemos de ser discípulos obedientes de la gran comisión, predicar el evangelio, sentir ese compromiso que ahora yo he adquirido con el Señor, sentir que ahora que yo soy salva es una responsabilidad, es un privilegio, pero una gran responsabilidad de poder compartir el evangelio. Y dice en el versículo 23,
Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Cuando aquí nos habla de pasados muchos días, quiere decir que cuando Pablo se convierte y está en Damasco, dice que de ahí de Damasco predica, está un tiempo, pero después él hace un replanteamiento de su fe. ¿Por qué? Porque él nació de nuevo y él era un conocedor de la ley, era un doctor en la ley, conocía todo, pero conocía la ley, una ley muerta, una ley que no le había hecho cambiar, una ley que no le daba amor por su prójimo. Y entonces él se hace un replanteamiento y va a Arabia. Ustedes lo pueden checar en Gálatas 1, del 15 al 18, cuando él dice que se va a Arabia. ¿Y a qué se va a Arabia? Pues se va precisamente a preparar. Hace un replanteamiento de su fe. Bueno, yo soy conocedor de la ley, soy un hombre irreprensible, nadie me puede decir que yo he fallado en la ley, pero ahora conozco algo nuevo, ahora he tenido un encuentro con esa palabra viva. Y entonces se va a Arabia, estudia en Arabia, se pasa mucho tiempo orando, se pasa en meditación, tiene un tiempo largo a solas con el Señor, con el Dios del universo. Y ahí el Señor vuelve a estar haciendo la obra en Pablo. Y entonces por eso dice, después de muchos días, ¿por qué? Porque después de casi 3 años Pablo regresa a Damasco y sigue ¿qué? Predicando. Él no se cansaba de predicar, nada más que ya un hombre ahora también aún más transformado, porque ahora ya había estado tiempo a solas con el Señor, ya había aprendido a estar hablando con él y Dios hablando con Pablo. Y bueno, él se da cuenta que no bastaba con ser un doctor en la ley, no bastaba nada más que él conociera la ley de la A a la Z, porque él se había dado cuenta que la ley le señalaba el pecado, pero no le decía cómo curar el pecado, hasta que tiene ese encuentro con el Señor. Entonces ahora, cuando él se va a Arabia, Pablo busca dirección. O sea, ¿por qué dirección? Porque ahora está caminando un camino nuevo y busca fortaleza de Dios para la misión a la que él fue llamado. ¿Se acuerdan que ahí mismo en Hechos 9 le dice Dios a Ananías, Jesús a Ananías, ve y ora por Pablo, porque le es necesario que él sepa cuánto ha de qué, cuánto ha de padecer por mi causa? ¿Ok? Entonces la misión a la que Pablo fue llamada no era cualquier llamado. Él iba a dar su vida por predicar el evangelio. Y bueno, hoy en día, hermanos, así como Pablo se preparó y se fue a Arabia 3 años, Dios no nos dice que nos vayamos a Arabia, a China, sino que nos preparemos. Y déjenme decirles que aquí, desde que yo estoy en esta iglesia, cuando yo llegué a esta iglesia ya se daba un instituto bíblico aquí. Y hoy la iglesia, ¿cuántos años tiene? 27 años. Y el instituto bíblico se sigue dando. Y todos tenemos acceso a él porque no nos cuesta nada. Nuestros pastores sí estudiaron en un instituto en donde tuvieron que pagar, pero aquí no nos cuesta nada, a excepción del manual, que son 70 pesos y es el costo del puro manual. No hay ninguna ganancia. Sin embargo, durante esos 27 años no todos lo han tomado. Y Dios sí requiere hombres y mujeres que nos preparemos para predicar la palabra. ¿Ok? Y a veces decimos, bueno, frases como a donde nos lleve el Espíritu Santo o lo que el Espíritu Santo nos diga. Y Dios no trabaja así. ¿Qué hizo con Pablo? Tomó a un hombre sumamente preparado, culto, que hablaba idiomas, pero después Pablo mismo, a través de ese trato con Dios, dijo, es necesario que me retire y que pase un tiempo a solas con Dios y que me prepare, que vea un replanteamiento de mi fe, pero se preparó. Y hoy Dios así nos llama, hermanos. Entonces no resistamos a la preparación. Muchas veces decimos, es que la verdad yo tengo mente de teflón. Hermano, yo ya estoy grande y la verdad ya, para mí esas clases ya no son. La verdad, me duermo. La verdad, hermano, no puedo entender. La verdad es que luego me confundo con tantos nombres y con tantas fechas. Y la verdad, hermano, es que no le entiendo. Y la verdad, hermano, es que mejor no entro a la clase. Y entonces la verdad, hermano, es que no nos preparamos. Y entonces cuando nos hacen preguntas o que podemos decirle a la gente y hablar del evangelio, no sabemos,
Y luego decimos, es que la Biblia dice, y algunos nos han dicho, ¿dónde dice? Y entonces vamos rápido a la concordancia, híjoles, no está la palabra. Bueno, le voy a investigar. Y bueno, no es malo que le investiguemos, pero por eso es que nos tenemos que preparar. Por eso los pastores de aquí nos han estado dando el instituto durante mucho tiempo y tenemos acceso a él de manera gratuita. Aprovechenlo, aprovechémoslo. Vengamos al instituto a las 10 de la mañana, al discipulado que se está dando allá atrás. Es el ABC del Evangelio, pero es necesario que lo tomemos. Así tengamos 20 o 30 años en el Evangelio, lo tenemos que tomar, hermanos. Tenemos que discipularnos. ¿Y por qué? Porque la fe sin conocimiento, la fe sin conocimiento, o sea, sin estudio, sin preparación, es fanatismo. Y el conocimiento sin fe, o sea, como el que tenía Pablo, es intelectualismo. Porque él se paraba y podía decirles la ley, bla, 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 y nadie me puede decir a mí que no la conozco, porque no solo la conozco, la vivo. Pero era puro intelectualismo. Conocía la ley sin vida. Y bueno, nosotros lo tenemos que hacer. Y el compromiso y el prepararse, hermanos, implica estudio, implica esfuerzo, implica invertir recursos, implica desvelos. Un costo, aquí nos venden, nos dan a 70 pesos el manual, que es el costo de las copias, del gusano y es lo único, hermano. Implica esfuerzo, pues porque hay que estudiar, porque nos aplican un examen al término de la materia, y implica tiempo porque necesitamos tiempo para estudiar, para no quedarnos nada más con lo que nos explican aquí en la clase, sino llegar a casa y entre semana ver nuestro manual, checarlo con la Biblia, buscar las citas. Eso es invertirle. Y porque tenemos que estar preparados para hablar el Evangelio en diferentes niveles. A Pablo Dios lo puso en niveles que no cualquiera tenía acceso, porque él era un hombre preparado. Y dice ahí en Hechos 9 que dice, irá a los gentiles, irá a los reyes y irá a los judíos. O sea, él iba a tener contacto estuvo hasta delante de las autoridades romanas. Así es que él iba a tener contacto a grandes niveles, por eso es necesario que nos preparemos. No quiere decir que Dios no use a alguien que no tiene una muy profesional preparación. Dios usa a todos, pero es necesario que nos preparemos y que no lo echemos en saco roto. Y de otra manera, hermanos, abaratamos el Evangelio. Y dice la palabra, la palabra de Dios dice que su gracia o que su salvación es gratis, pero no barata. Y a veces eso es lo que hacemos, abaratamos el Evangelio. Ay, pues hay que estudien otros, hay que lo dé el hermano, ay, yo nada más voy ahí el domingo y pues ahí con lo que me traigo de la predicación. Pero es necesario estudiar, es necesario ir diario a la palabra y estar checando lo que nos están dando. En 1 Pedro 3:15 dice, estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en nosotros. ¿Cómo vamos a presentar defensa si no sabemos ni la Biblia, los textos, no estamos estudiando, no nos estamos preparando? Y la última evidencia, hermanos, la tercera evidencia es la persecución. Está en el 24 y 25, dice, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole desde una canasta. Cuando Pablo regresa de Arabia y que regresa ya preparado, transformado totalmente, siendo un Pablo diferente, regresó con una mayor convicción. Dice aquí que los que lo oían predicar, lo querían, no lo querían sacar de Damasco, ni, a ver, vete, ¿quieres predicar? Vete a otro lado y predica por allá, nosotros déjanos en paz. Dice que lo odiaban de tal modo que lo querían matar. O sea, lo que ellos querían era ya acabar con ese predicador, ese que echaba su rollo.
acabar con él, matarlo, quitarlo ya de la faz de la tierra. Así es que desde luego Pablo llegó con una mayor convicción, pero esto ocasionó el odio de todos los que no creían en el evangelio, y entonces vigilaban las puertas donde él estaba para que cuando él saliera a la primera lo pudieran atrapar y le pudieran dar muerte. Vigilaban cada movimiento que Pablo hacía. Ustedes recuerdan que todas las ciudades de ese entonces eran ciudades amuralladas, que esto prevenía o guardaba la ciudad de los invasores. Bueno, pues este era el caso de Pablo, ¿verdad? Pero estaban acechándolo para ver en qué momento salía, en qué momento se descuidaba para poderlo apresar y además darle la muerte. Pero a Pablo no le importaba en lo más mínimo morir. Sin embargo, sí tenían claro que no era el tiempo de que él muriera, porque él había sido llamado directamente por el Señor para cumplir un ministerio, de llevar el evangelio hasta donde él pudiera llevarlo, y lo hizo. Y entonces él sabía que no era el momento de morir, y también los apóstoles, los discípulos que estaban con él, sabían. Por eso es que lo ayudan. Dice ahí que lo bajan son unas canastas grandes, así como las que ahora se usan para echar la ropa sucia. Cabe una persona así haciéndose bolita con tapa de canasta y tiene unas asas a los lados. Por ahí dice, vi en un diccionario bíblico una ilustración de cómo meten las sogas y por ahí lo van bajando cuando nadie se da cuenta, ¿no? Y Pablo sabía que al convertirse al evangelio, él iba a sufrir persecución y iba a morir por la predicación del evangelio. Pero a él no le importaba. Mismo él le escribe a Timoteo y le dice: no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio. Hermano, a veces pensamos que ya como conocemos al Señor, ahora nuestra vida es color de rosa, todo nos va a ir bien, no nos vamos a enfermar, los hijos van a ser dulces, obedientes, nuestro matrimonio va a marchar súper y que no vamos a tener pruebas. Y Dios en la palabra no promete nada de eso. Él no dijo que no vamos a tener pruebas o que no nos vamos a enfermar o que no vamos a presentar persecución por hablar de Él. Dijo que todo esto va a haber, muchas son las tribulaciones del justo, mas de todas ellas le librará el Señor. Y aún por predicar el evangelio vamos a tener persecución, como es el caso de Pablo. Y por último, aquí mismo dice: entonces los discípulos en el 25, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Entonces fíjense, aquí hay algo ya muy importante, que los discípulos que ya creían en Pablo. Ahora sí creían en esa conversión que él había tenido. Había todavía algunos que tal vez dudaban, pero la mayoría ya creía en que la conversión de Pablo era legítima, porque ahora lo veían que se notaba que había ocurrido ese nuevo nacimiento en él. Se notaba su conversión, se notaba la forma con denuedo que predicaba el evangelio, que no le importaba aún morir, que no le importaban las tribulaciones, las persecuciones, que su único fin y su único objetivo era predicar a Cristo crucificado y resucitado. Y entonces los discípulos ya creían en él, y entonces entre ellos se apoyan a Pablo, y dice la Biblia que lo esconden y lo bajan una noche por el muro para que Pablo escape. Entonces los discípulos ya confiaban en él, reconocen su genuina conversión, apoyan y dan recursos. ¿Por qué? Pues porque podrían haber dicho: bueno, pues sí, ya sabemos que es cristiano, es legítima su conversión, pero bueno, pues a ver cómo se va, porque si le ayudamos hasta nosotros corremos peligro y tal vez podemos ser muertos. No pensaron en eso, hermanos. También dieron sus recursos, lo que podían, ayudaron su fuerza física para bajar a Pablo por la canasta. Y esto desde luego contribuye a la predicación del evangelio, porque Pablo de ahí, de Damasco, baja a Jerusalén y se encuentra con 2 de los discípulos, y otra vez, ¿qué es lo que hace? ¿Ir a esconderse? No, dice que se encuentra con ellos y que un tiempo estuvo con ellos, y que todo lo que hace es
predicar el evangelio y decir que Jesús es el Señor y que Jesús es el Cristo y que Jesús es el Salvador. A donde quiera que él va, empieza también predicando cómo Dios lo llama, predicando y compartiendo su conversión. Yo iba camino a Damasco porque iba a pedir cartas, llevaba cartas para ir por todos los cristianos y traerlos a Jerusalén. Pero ahí se me apareció y cuenta su conversión. Y eso es todo lo que él está predicando siempre. Y bueno, hoy en día, dice, de acuerdo a lo que acabamos de estudiar, el cristiano debe ser una persona 100% confiable. ¿Es usted confiable, hermano? ¿Somos confiables 100%? Si vemos a alguien que está en necesidad, a un hermano de la iglesia, podemos acercarnos a él y decirle, yo te ayudo, en la necesidad que sea, porque presentamos como iglesia muchas necesidades, pueden ser económicas, pueden ser a nivel espiritual, una oración, un apoyo, un abrazo, que el hermano o la hermana llore con nosotros, que oremos por ella. O sea, hay 1000 formas de acercarnos entre nosotros mismos y darnos un apoyo. Entonces es apoyarnos unos a otros en necesidad, es amarnos unos a otros, así como Pablo lo hizo, es que la iglesia trabaje en la expansión del evangelio. ¿Lo estamos haciendo? Si la iglesia no trabajamos en hablar del evangelio, en predicar el evangelio, pero allá afuera también, no solo aquí, sino allá afuera, entonces la iglesia no está cumpliendo con el propósito por el que Dios nos ha llamado, que es predicar el evangelio. Para eso llamó a Pablo, para que a través de la predicación del evangelio la gente le conociera, la gente se convirtiera, la gente fuera salva. Y bueno, conocemos la historia. El rechazo, nuevamente, no es a nosotros, es al Señor. Nosotros solamente tenemos que hablar, hablar, hablar. Mismo Dios, mismo Pablo lo escribe ahí en Hechos. Y siempre habrá quien acepte el evangelio. O sea, cuando nosotros predicamos, hermanos, siempre habrá quien diga, tú estás loco, tú estás loca, fanática, y vete allá con tu Biblia. La Biblia ya ni es para hoy, la Biblia ya es un libro viejo. Ya cómo puede ser que tú, siendo preparado o preparada, puedes creer en lo que está aquí. Ya es un libro que ya pasó de moda. Sin embargo, habrá gente que predicándole el evangelio acepte a Cristo, se convierta y sea salva. Y qué bueno que nosotros lo podamos hacer, porque para eso fuimos salvados también. No solo para salvarnos nosotros, sino para traer a otros al evangelio. Por eso dice en la Biblia, somos sal y somos luz, para alumbrar el camino de los que andan en tinieblas y traerlos al Señor. Y bueno, nosotros vamos a hacer también, tendremos persecución y oposición, seremos rechazados, juzgados y en casos perseguidos por nuestra fe. Gracias a Dios, hermanos, aquí en la República, bueno, solo sé de Chiapas, que es donde incluso han matado a cristianos, pero a nivel república. Sin embargo, ahorita, ¿por qué estamos aquí, hermanos? Porque tenemos la libertad de allá arriba de podernos reunir, para compartir unos con otros, para ministrarnos unos a otros, para servir al Señor y para darle honra y gloria. Pero ¿saben por qué? Porque tenemos la libertad de hacerlos. Hasta ahorita, que yo sepa, nadie de nosotros ha sido perseguido hasta la muerte por predicar el evangelio. O alce la mano, ¿quién sí? Tenemos esa libertad, ¿no? Entonces aprovechémosla. ¿Estamos en riesgo de muerte? Así como Pablo, que a donde quiera que iba, lo cazaban o lo querían cazar para matarlo. No, pero sí somos observados minuciosamente por todos los demás. Así como Pablo dice que le acechaban para ver a qué hora salía y atraparlo, nosotros somos observados así para que nos puedan decir, ahí está, no que tú eres cristiano, no que tú predicas el amor, no que tú predicas que no se habla así, no que tú predicas que hay que amarse unos a otros. Ahí está. Y entonces así somos señalados. No estamos siendo juzgados hasta la muerte, pero sí estamos siendo juzgados, criticados, observados por la gente que nos conoce y que hemos compartido que somos cristianos. O han oído a alguien que le digan, ahí está, y eso que tú eres budista, o ahí está, y eso que tú crees en
No. Siempre dicen, ahí está, y eso que tú eres cristiano. Entonces, estamos en la mira, hermanos, estamos en la mira. Y están viendo todo lo que hacemos, cómo lo hacemos, cómo pensamos, cómo son nuestras relaciones con esposa, con esposo, con hijos, entre familia. Y lo que debo hacer es predicar con mi obediencia. Y el cristiano siempre debemos de dar testimonio de que conocemos al Señor. Una vez más, hermanos, nuestra conversión, hablamos hoy de 3 evidencias de una verdadera conversión, en este caso de la de Pablo, pero en lugar de Pablo ponga su nombre, evidencias de una verdadera convicción de Verónica, evidencias de una verdadera convicción de Juanita, de Lupita, de Pedro, ponga su nombre, hermano. Y la pregunta es, ¿nuestra conversión se nota? ¿Se nota en la forma en que nos relacionamos? ¿Se nota allá con los vecinos? ¿Se nota en nuestro trabajo? ¿Se nota en la escuela, jóvenes? ¿Se nota en nuestra casa? ¿Se nota como esposo, como esposa, como hijos? ¿Podemos decir que tenemos una conversión genuina? ¿Que hemos nacido de nuevo? Y que entonces, sin ningún miedo, sin ningún temor y sin ninguna vergüenza podemos predicar el evangelio, sin ningún temor a tener un compromiso, ni temor a tener una responsabilidad. Podemos comprometernos con el Señor y decirle, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y no solo eso, sino prepararme para poderlo hacer y servirle mejor. Y número 3, estamos expuestos a que habrá oposición, persecución, rechazo, crítica, burlas y todo lo que se les pueda ocurrir, pero no es a nosotros, sino es al Señor. Simplemente nosotros tenemos que obedecer, ir y predicar el evangelio a toda criatura. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a orar. Y el que quiera pasar al frente, hermanos, puede pasar. Si hay alguien que quiere renovar los votos con el Señor, decirle, Señor, yo he vivido mi cristianismo o mi conversión a medias, he tenido miedo de predicar, de hecho, más bien trato de ocultarme, a nadie le digo que soy cristiano, a nadie le comparto, aunque yo vea necesidades tremendas, prefiero callarme. Si hoy el Señor a alguien le habló, hermanos, y yo quiero un compromiso real contigo, Señor, y aun cuando mi vida esté en peligro de persecución, yo quiero predicar tu evangelio. Yo quiero que mi conversión a ti y mi nuevo nacimiento se note, se vea, que la gente pueda ver en mí tu carácter, que la gente pueda ver en mí que hay algo diferente, que eres tú, Señor, en mi vida y que tú me estás transformando cada día. Vamos a orar, hermanos, y vamos a ponernos de pie. Señor, en esta hora queremos darte muchas gracias, Señor, por tu palabra. Señor, gracias porque tu palabra es clara. Gracias porque, Señor, no nos deja duda, no nos deja lagunas. Siempre tú nos hablas y siempre tu Espíritu Santo nos redarguye, mi Dios. Gracias porque hoy pudimos ver, Señor, cómo la vida de Pablo, Señor, a través de cuando tú le hablaste, cuando tú le llamaste, Señor, fue tan impactante, Señor, ese llamado, ese encuentro contigo, Señor, que transformó a un Pablo totalmente, Señor. Y Dios, de un perseguidor, de un enemigo de ti, Señor, se convirtió en un discípulo de ti, en un defensor de tu evangelio, Señor. Y no había otra cosa que le preocupara en la vida sino predicar tu palabra, compartir tu palabra, Señor. Gracias porque, Señor, sé y podemos reconocer hoy en día que por esa pasión de Pablo de predicar tu evangelio, nosotros hoy estamos aquí. Nosotros somos producto, Señor, de esa predicación, de esa pasión de él, Señor. Gracias porque a pesar de todo lo que ha pasado durante la historia de los años, Señor, ahora tú nos tienes aquí. Gracias, Señor, porque podemos predicar con libertad tu evangelio, porque estamos en un país en el que todavía somos libres y podemos reunirnos y podemos hablarle a la gente. Ayúdanos a predicar, a no esperar
tener un testimonio impactante, Señor, algo que para nosotros signifique algo impactante, sino que podamos decirle a la gente quién eres tú, que tú eres Jesús, que tú eres Dios, que tú eres nuestra respuesta, nuestra esperanza y que tú estás vivo, Señor. Y poderles decir lo que tú has hecho en nuestras vidas. También queremos, Señor, tener un compromiso contigo, Señor. Si hasta este momento, Señor, no lo hemos tenido, perdónanos, Señor. Perdónanos y ayúdanos a tenerlo, a tener ese compromiso, esa responsabilidad, Padre, delante de ti, de prepararnos, de venir, de aprovechar todos los recursos que tú nos has dado, como en el caso de Pablo, que fue un hombre tan preparado, Señor, y todo lo que él supo lo puso delante de ti para tu servicio, Señor. Así, Señor, nosotros no somos un Pablo, Señor, que habla varios idiomas, que fue educado en Arabia, Padre, pero somos tus hijos y tú eres el mismo Dios y nos has dado esa misma oportunidad. Ayúdanos a prepararnos, Señor, a aprovechar los recursos que tú has puesto en esta iglesia, como el instituto, como el discipulado, como todas las clases que se nos dan, Padre, porque es tu palabra. Y también, Señor, haznos valientes, porque sabemos que si no es ahorita, tal vez más adelante, Señor, si tú así lo quisieras, vamos a tener persecución, Señor. Seremos juzgados, seremos criticados, señalados, seremos hechos a un lado, Señor, por conocerte, por predicar tu evangelio, Señor. Pero que nada nos detenga, que nada nos calle, que sigamos adelante, Padre, predicando tu palabra sin miedo, sin vergüenza. Porque tú no tuviste vergüenza para ir a la cruz con todo, Señor, y que sufriste una agonía. No tuviste vergüenza, Señor, porque sabías, Señor, que nosotros seríamos el fruto de tu aflicción, Señor. Gracias por ello. Quita toda vergüenza, todo miedo de nosotros, todo espanto, todo, sino decir que tenemos ya y creerlo, que tenemos la victoria en ti, porque tú no la has dado, Señor. Solo buscarte cada día, obedecerte, Señor, y abrir nuestra boca, no solo con nuestro diario vivir, sino es necesario abrir nuestra boca y predicar, Señor, que tú, Jesús, eres el Hijo de Dios, eres el Salvador del mundo, Señor, y eres nuestra esperanza, Padre. Gracias te damos y pongo a mis hermanos en tus manos, Padre, para que tú ayudes y bendigas a cada uno de ellos, Señor, en sus necesidades y hablar de tu palabra. Muchas gracias, Padre mío. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.